Hola amigos, nos estamos preparando para la lección de esta semana. Estamos estudiando en este trimestre alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Estamos en la lección número 9, Salmos, segunda parte. Si no tienen una lección, les invitamos a visitar 3abnsabbathschoolpanel.com y allí pueden descargar una gratis. También puedes obtener uno gratis visitando tu iglesia adventista del séptimo día local. Así que toma tu Biblia y únete a nosotros para el estudio emocionante de esta semana. Hola amigos, bienvenidos al panel de la Escuela Sabática 3ABN. Mi nombre es John Dinsey, es una bendición y un privilegio estar con ustedes durante esta hora de estudio de la Palabra de Dios. Queremos animarles a obtener una lección visitando 3abnsabbathschoolpanel.com para unirse a nosotros en la lección de esta semana, lección número 9 en los Salmos segunda parte. Y queremos agradecerles por sus oraciones y el apoyo financiero que hace posible programas como estos. Y 24 horas al día, 3ABN está predicando el Evangelio eterno, siguiendo el mandato de Dios de predicar los puros mensajes de los tres ángeles alrededor del mundo y el Evangelio eterno. Te agradecemos por hacer esto posible cada día, las 24 horas del día. Alabado sea el Señor. Estás ayudando a acercar a muchas personas a Jesús a través de tus oraciones y apoyo financiero. Queremos presentarte a la familia del panel de Escuela Sabática de 3ABN que está aquí. Tenemos al profesor Daniel Perrin. Gracias. Me alegra estar aquí. Tengo la lección de lunes, que trata sobre la esperanza en medio del caos. Amén, hermano. Jill Moriconi. Gracias, Pastor Johnny. El martes, miramos bajo sus pies. Amén. Pastor James Rafley, ¿qué tienes? Es bueno estar aquí, Johnny. Tengo la lección del miércoles que se titula Vino y Sangre. Vino y sangre. Hermana Shelley Quinn, ¿qué tienes? Tengo la lección del jueves para que tu salvación sea conocida. Amén. Amén. ¿Podrías guiarnos en oración? Sería un privilegio. Santo y justo Padre, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos, de poder llamarte Abba, papá. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que te revelas a nosotros y te damos gracias, Padre, por la profecía que demuestra tu palabra al cumplirse. Pero también te agradecemos por las profecías, Señor, que ayúdanos a conocer y prepararnos para el futuro. Así que ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos a impartir lo que hemos estudiado y que todos seamos bendecidos. En Cristo oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Me gustaría informarte cómo puedes obtener una copia de nuestras notas. Cada uno de nosotros prepara notas con mucha oración y dependencia del Señor, el Espíritu Santo, para guiarnos. Y no siempre tenemos la oportunidad de compartir todo lo que hay en nuestras notas. Así que para obtener nuestras notas gratis cada semana, te inscribes una vez y luego las recibes continuamente. Ve a 3abnsabbathschoolpanel.com y verás una pestaña donde puedes registrarte una vez y luego seguirás recibiéndolos semana tras semana. Y les pedimos que oren por nosotros para que el Señor continúe usándonos. Vamos a empezar nuestro estudio y pasamos a los Salmos segunda parte. Estoy leyendo ahora el texto de memoria. Que la gente, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Oh, que las naciones se alegren y canten de gozo, porque juzgarás a las personas con justicia y gobernarás las naciones en la tierra. Selah, Salmo 67, versículos 3 y 4. Y la lección de esta semana es una lección emocionante. Vamos a analizar salmos y vamos a ver otras escrituras y nuestra esperanza y oración es que seas bendecido. Te leo de la lección y dice: cuando pensamos en los eventos finales tendemos a enfocarnos en las bestias y los poderes de Apocalipsis y por supuesto tienen un gran papel. Uno importante también. De lo contrario, Dios no los habría puesto en la Biblia para que los entendiéramos. Mira el capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 3. La profecía, sin embargo, también trata asuntos clave relacionados con el pecado y el sufrimiento, el juicio, la batalla entre el bien y el mal, la naturaleza de la justicia y la injusticia, persecución y más.
Así que pasemos a la parte del domingo de la lección. Un auxilio muy presente en momentos de angustia. Así que mi parte es adentrarme en el Salmo 46, un salmo muy conocido y uno de mis favoritos. El Salmo 46 comienza con el versículo 1 con las siguientes palabras. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¡Wow! Es que comienzo para uno de esos salmos que están llenos de información e inspiración. Esto es poderoso. Observa que dice, Dios es nuestro refugio. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar donde estás seguro, estás protegido de cualquier daño que pueda venir, donde quiera y como sea que llegue, cuando sea que llegue. Pero aquí dice que Dios es nuestro refugio. En la tierra realmente no hay refugio, pero en Dios hay refugio. Pero no solo hay refugio, también hay fortaleza. Encontramos fortaleza en el Señor. Él nos da fortaleza. Y recuerdas a personas como Pablo que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece. No sabemos cómo funciona eso. Solo sabemos que cuando confiamos en Él nos bendice con una fuerza que no es nuestra. Le pertenece a Él y nos bendice. Por lo tanto, debemos alabarlo. Pero también dice que es una ayuda muy presente en problemas. No sé si alguna vez has estado en una situación. Algo te sucedió en la carretera, necesitas contactar a alguien, tu coche se averió. O hay algún tipo de emergencia médica, llamas a alguien de quien dependes y el teléfono suena y suena o está ocupado y no puedes comunicarte con la persona, pero Dios tiene, no sé, líneas abiertas, llamémoslo así, todo el tiempo, 24 horas al día. No está... no recibirás una señal de ocupado. No recibirás lo siento, estoy de vacaciones. Él siempre está allí. Ayuda presente en tiempos de problemas. Y te alentamos a concentrarte en eso. Dios es ayuda presente en tiempos de problemas. Y Él puede estar. Presente ayuda en momentos de problemas para ti. Dale esa oportunidad. Y ya que sabemos eso, versículo 2. El versículo 2 dice, por lo tanto, no temeremos. ¡Guau! ¿No vamos a temer? ¿Cuáles son algunos de los elementos o razones por las que no temeremos? ¿Y qué podría suceder que traiga miedo? Aunque desaparezca la tierra, muchas personas tendrán miedo cuando vean desaparecer la tierra. ¿Qué tal si dice, y aunque las montañas sean llevadas al medio del mar? Estoy seguro de que si ves una montaña siendo removida y lanzada al mar, te vas a asustar. A veces las cosas nos hacen sentir miedo, ya sea por ruidos fuertes o algo que se nos acerque, podemos asustarnos. Recuerdo una vez que estaba manejando en Chicago y mientras conducía, mis pensamientos estaban en alguna música que estaba escuchando, pero de repente la música no era lo suficientemente alto en comparación con el trueno que escuché y el relámpago que vi. Y fue tan fuerte que cuando era joven, y gracias a Dios no creo que suceda ahora, pero mi corazón hizo boop. Y es como si el Señor me hubiera dicho algo. Era como, ¿por qué tienes miedo? Estoy contigo. Y fue como, me di cuenta de que parecía que Dios me hablaba. No escuché una voz, pero fue un pensamiento tan fuerte que Dios me estaba dejando saber, estoy contigo. Y realmente sentí una serenidad, una paz, y tuve que decir, sí, Señor. Es cierto, estás conmigo, y de repente todo miedo desapareció. Cuando sabemos que el Señor está con nosotros, confiamos en que pase lo que pase, Él nos llevará a través de ello. Continuamos, dice en el verso 3, aunque sus aguas rujan y se agiten, aunque las montañas tiemblen con hinchazón, Selah. Y otra imagen de peligro y problemas que podrían asustar a cualquiera, pero no temeremos porque Dios está con nosotros. Paso a Juan 16:33 por un momento. Dice, estas cosas os he hablado, Jesús hablando, que en mí puedes tener paz en el mundo. Tendrás tribulaciones, pero anímate. Yo he vencido al mundo. Este es otro pasaje que debería darnos esperanza, ánimo y fuerza para saber que Jesús ha prometido darnos paz. Él nos está ofreciendo paz. No es como la gente dice, oye, te voy a dar
este regalo y nunca extiende las manos. Jesús está ofreciendo paz y deberíamos aceptar esa paz que Él ofrece. Y sabes, sentí la paz. En el año 2017, mi esposa y yo estuvimos involucrados en un accidente que después de ver los vehículos, dirías, ¿alguien sobrevivió a eso? Mi esposa tenía 10 costillas rotas. Y yo no tenía ninguna costilla rota, pero en el momento en que me di cuenta de que el peligro había desaparecido, que el vehículo se había detenido y dimos unas vueltas, en el momento en que me di cuenta de que todavía estábamos vivos, Sentí esta paz de que Dios nos había cuidado porque pudo haber sido mucho peor. Alabado sea el Señor, mi esposa se recuperó y, ya sabes, tuvimos una oración. y esta fue otra señal para nosotros de que Dios iba a estar con nosotros. Agradecimos a Dios por salvar nuestras vidas y cuando dijimos amén, justo en ese momento, la ventana del lado de mi esposa, una mano empujó iba a decir saco de dormir, pero es el airbag. El airbag a un lado y dijo que estaban conscientes. Soy enfermera y voy a tomar tu pulso y luego voy a hacer el tuyo. Dije, está bien. Y fue como, ya envié ayuda, dijo el Señor. Por cierto, ella estaba allí tan rápido el momento en que dijimos amén. Y Dios puede hacerte saber a veces de una manera muy clara de que estoy contigo. De hecho, te animamos a enviar tu historia sobre cómo Dios te dijo de alguna manera que sabías que Dios te dijo, estoy contigo. Y sentiste esa paz, sentiste la serenidad que solo viene de Dios en el tiempo del fin. Vamos a enfrentar tiempos difíciles, vamos a ver problemas como nunca antes. Incluso podríamos ver a amigos y familiares traicionarnos, dejar la iglesia, abandonar a Dios. Y necesitamos entender que nuestra confianza, nuestra fe debe estar en Dios, no en una persona. Ni siquiera un pastor, un presidente de conferencia, presidente de unión, presidente de la Conferencia General de División. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y así les leo de Testimonios. Volumen 5, 136. Esto me inspira y me anima, y quiero compartirlo contigo. Dice que cuando la religión de Cristo es más despreciada, cuando su ley es más menospreciada, entonces nuestro celo debe ser más ardiente y nuestro valor y firmeza los más inquebrantables, para estar de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, para luchar las batallas del Señor cuando haya pocos campeones. Esta será nuestra prueba. En este momento debemos recoger calor de la frialdad de otros, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Sigamos mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Salmos 46, versículos 4 y 5. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el lugar santo del tabernáculo del Altísimo. Esto me recuerda a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y podemos regocijarnos y comprender que Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros. Observa el versículo 5. Dios está en medio de ella. No será movida. Dios la ayudará justo al amanecer. Dios quiere ser tu fuerza, tu refugio. Y te animo a entregarte a Él completamente. Él es ayuda presente en momentos de dificultad. ¿Estás atravesando dificultades ahora? Entienda que Dios es ayuda presente y quiere ayudarle durante este tiempo de tribulación. Amén. Amén. Gracias, Pastor Dinsey. Mi nombre es Daniel Perrin y tengo la lección del lunes que es Esperanza en medio de la turbulencia. Acabas de recibir un poco de esperanza en medio de la turbulencia con ese texto en Juan 16:13. Alégrense, he vencido al mundo. 16:33. Es una lección de contrastes aquí, esperanza y confusión. Y él ya preguntó, y yo preguntaré de nuevo, ¿estás experimentando confusión en tu vida ahora mismo? Hay muchas cosas que quizás podrías mencionar. Por cierto, a veces causamos nuestra propia confusión, ¿no es así? Pero, ¿tienes alguna esperanza ahora mismo?
Necesitamos una buena proporción de esperanza y confusión en nuestra vida. Si solo vemos la confusión, es deprimente y desalentador. Pero si solo vemos la esperanza e ignoramos cualquier señal de problema, bueno, podemos estar equivocados en la forma en que miramos el mundo. No tengo idea de lo que sucederá en los próximos 4 meses, pero podría surgir una gran cantidad de agitación en este mundo, de la que aún no tenemos idea mientras hablamos de esto. Pero Jesús promete que incluso si todo parece estar tranquilo ahora mismo, vendrá la agitación y solo va a empeorar. Mayor y mayor cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Jesús. Va a aumentar y no a disminuir. Lee Lucas 21 o Marcos 13 o Mateo 24. Estos son los sermones de Jesús allí en la semana antes de que muriera sobre los eventos del fin de los tiempos. Especialmente el versículo 8 y 9 de Mateo 24. Nación se levantará contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias, terremotos en varios lugares. Y luego dice, estos son el principio de dolores, lo que significa que habrá más. Y ahora podemos añadir a eso huracanes y tornados, incendios y disturbios, injusticia y terrorismo, colapso financiero y agitación política, control gubernamental y violencia, tráfico de personas. Y el control gubernamental y la violencia y el tráfico de personas. Estos son solo ejemplos de la agitación que podría venir y llevarse todo lo que pensábamos que era seguro en una sola hora. Por otro lado, se nos dice en el Apocalipsis 7 que hay 4 ángeles, al menos simbólicamente 4 ángeles cubriendo toda el área del globo, reteniendo el embate de la agitación que es posible. Piensa en eso. Si piensas que el mundo se está desmoronando ahora, solo piensa cómo podría ser, como lo que podría ser, excepto porque Dios en su misericordia hasta ahora nos ha protegido de las fuerzas implosivas del egoísmo. Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza real en medio del caos? No proviene de acumular suministros y tener una fortaleza impenetrable a la que nada pueda acceder. Pensamos que si soy lo suficientemente fuerte, si construyo muros lo suficientemente grandes, nada puede pasar. Eso es honestamente lo que pensaban los constructores de la Torre de Babel. Vamos a darnos una torre hacia los cielos si alguna vez hay una inundación de nuevo, y estoy seguro de que había otros pensamientos en sus mentes también. Pero aunque es prudente tener algo un poco extra en tu vida para sobrellevar algunos altibajos, porque los altibajos llegan, no podemos salvarnos del caos. No podemos, por nuestra propia fuerza, ser de alguna manera nuestro propio rescate. Pienso en Lucas capítulo 21, versículo 26. Hablando de esto, dice, desfallecerán los hombres por el temor. El caos que vendrá antes del regreso de Jesús será algo más que un pequeño contratiempo y un bache en el camino en nuestro mundo. Así que tenemos que conocer la visión general, y aquí está la esperanza. Tenemos que conocer la visión general, que este mundo no es todo lo que existe, y ese es todo el mensaje de la Biblia. Estamos mirando hacia algo diferente, y me rompe el corazón cuando veo noticias de vez en cuando. Hay personas que no tienen ni idea de que hay algo más allá de este mundo, y piensan, solo aferrándose a todas las cosas de este mundo, porque una vez que eso se ha ido, ¿qué queda? Y una vez que tengamos una imagen de la gran historia que vemos en el Salmo 22, 28, porque del Señor es el reino, y Él gobierna sobre las naciones. Vemos que hay una gran historia y no termina aquí en la tierra o el Salmo 23. Y este salmo es esperanza en medio del tumulto que termina con moraré en la casa del Señor para siempre. Entonces, sabemos que esa esperanza en medio del tumulto no significa que todo va a ser fácil. No significa que todo va a ser simple. Todavía va a haber un tiempo de problemas, pero va a llegar a un fin glorioso para los santos de Dios. De hecho, Dios permite el caos en nuestra vida porque pone a prueba nuestra fe. Ayuda a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? ¿No es eso lo que le pasó a Ananías, Misael y Azarías en la llanura de Dura? Mientras observaban, vieron esta imagen erigiéndose en las semanas y meses anteriores. Sabían que esta prueba se acercaba. El caos estaba en su horizonte. Y entraron en ello y aún confiaron en Dios. Y eso fortaleció su fe y se convirtió en un fortalecimiento de la fe para otros. Así que esta es la clave. Esta es la clave de la esperanza, creo, aquí mismo, que tenemos que confiar en Jesús. Suena tan simple, quiero decir, por supuesto, confiar en Jesús. Pero esto es más que solo palabras. Confiar en Jesús se basa en la experiencia de salir con fe. Y Dios te va a dar experiencias ahora para dar un paso en fe, para decir lo correcto, para hacer lo correcto cuando tu vida aún no está en peligro, cuando todo no se está desmoronando. Y Dios te va a dar la habilidad, la posibilidad de hacer algo que te da la experiencia de confiar en Él, confiando en Él cuando las cosas son un poco difíciles. Y esa obediencia ahora te prepara para el futuro.
Salmo 63, 7. Creo que describe esto muy bien porque has sido mi ayuda, por lo tanto en la sombra de tus alas me regocijaré. Por eso David podría decir que el Señor me rescató de la garra del león y del oso. Por lo tanto, Él me rescatará de la mano de este filisteo. Tenemos que poner nuestra confianza en los mensajes proféticos de Dios, y vemos esto ilustrado en la vida de Jeremías hablando a Sedequías. En última instancia, le dijo en Jeremías, capítulo 38, versículo 2, mientras la agitación rodea Jerusalén y su gente, y dice, tenéis que rendiros a la disciplina de Dios. Tienen que entregarse a los caldeos, y este es el mensaje de esperanza. Si se entregan a ellos y dejan de luchar contra la disciplina de Dios, tu vida será un premio para ti. No lo harían. Rechazaron el mensaje, rechazaron al mensajero mientras les daba la oportunidad de esperanza. Ahora quedaba un pequeño remanente después de la destrucción de Israel, y él les dijo, Jeremías 42, dijo que no bajen a Egipto. No vayas a Egipto, morirás allí. Quédate aquí, aquí está tu esperanza. Tu vida se preservará si te quedas aquí. Bueno, ¿qué hicieron? Rechazaron al mensajero y lo llevaron. Lo arrastraron a Egipto también. Rechazaron la esperanza que Dios ofreció. La esperanza que Dios nos envía no siempre es un mensaje de comodidad y facilidad y que todo va a estar bien. Vas a pasar sin dolor ni pruebas. A veces implica enfrentar tu pecado y enfrentar tu egoísmo. Ahora aquí está el paralelo que quiero compartir contigo para hoy. Ahora tenemos esperanza en medio de la agitación actual. Dios ha enviado mensajes de esperanza a través de un mensajero del tiempo final. Si estás familiarizado con los escritos de Ellen White, que vivió desde 1827 hasta 1915, entonces sabes que me refiero a las cosas que ella escribió. Que hay escritos, libros, artículos que Dios inspiró para que se escribieran para nosotros hoy. Pero si ese nombre te resulta nuevo, Ellen White, te animo a ver si puedes conseguir uno. Llama aquí, llame a 3ABN y obtenga una copia del libro El conflicto de los siglos o El ministerio de curación o las lecciones de Cristo. Hay otros como En busca de Cristo o El deseado de todas las gentes, pero yo diría consigue El conflicto de los siglos y un par de otros, y luego averigua qué fue lo que vino a través de este mensajero y llama a nuestro departamento pastoral aquí y pregúntales sobre lo que ella escribió. Quiero decirte que la razón por la que a veces comparto declaraciones de Ellen White junto con las cosas que leo en la Biblia es porque Dios ha dado mensajes importantes a su pueblo de los últimos tiempos, aquellos que dicen, quiero confiar en ti para entender plenamente la palabra de Dios a través de estos escritos. Lo que Ellen White escribió no fue una nueva Biblia. Ella no dio una nueva Biblia. No escribió una Biblia en absoluto. Y lo que escribió no es diferente de lo que enseña la Biblia. Pero aquí está el punto debido a nuestro pecado y nuestro egoísmo, incluso con la Biblia en nuestras manos. Tendemos a pasar por alto cómo se aplica a nosotros y pasamos por alto algunas de esas declaraciones claras que podemos evitar un poco. Y cuando no ponemos en práctica esas reprensiones contra el pecado que Dios ha expuesto claramente ante nosotros, entonces, lo que ella escribió, lo que Ellen White escribió, arroja una luz brillante sobre esas declaraciones de la Biblia, sobre esas enseñanzas de la Biblia, y las saca a la superficie y nos revela el peso completo de lo que Dios ha dicho. Y no es un secreto, no es algo que solo ella supiera, es algo que finalmente se revela y que entonces podemos entenderlo. Dios ha dado un mensaje de esperanza en sus escritos que puede ser como el de Jeremías, y el mensaje de esperanza no dice algo como estás bien, todo va a estar bien, estás perfectamente bien. Ilumina esas partes de la escritura que somos reacios a obedecer, y el mensaje, al igual que Jeremías, a menudo reprende el pecado y nos instruye en la justicia. Y, desafortunadamente, debido a nuestro corazón egoísta y a la oscuridad de los tiempos, a menudo rechazamos esos tipos de mensajes y, por lo tanto, rechazamos al mensajero. Pero solo quiero animarte desde mi experiencia, que tengo mi Biblia abierta cada mañana y algo de lo que escribió Ellen White y sus mensajes son valiosos para mí. Han sido una instrucción preciosa que me guía más cerca de Cristo y me dan verdadera esperanza de que Dios ha visto el final desde el principio y quiere que sepamos todo lo que hay que saber sobre cómo superar los conflictos que enfrentamos. Y hay esperanza en la Biblia, y te animo a leer también los escritos de Elena de White. Amén. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias. Nos alegra que estés con nosotros y esperamos que permanezcas con nosotros porque vamos a tomar un breve descanso para un momento misionero de 3ABN. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para un momento misionero de 3ABN. Aunque Carmelo fue criado en la iglesia, nunca encontró a Dios por sí mismo.
Durante su adolescencia, su falta de conexión con Dios resultó en malas decisiones, y comenzó a trabajar para su hermano y a juntarse con su pandilla. Pero después de que una pandilla rival le disparara, decidió cambiar de trabajo, y fue allí donde conoció a su esposa, Tina, quien se había convertido en adventista del séptimo día. Más tarde, Carmelo se unió al ejército y fue desplegado varias veces. Cuando llegó el COVID, él regresó del extranjero y descubrió que Tina había puesto a Dios primero en su vida. Mientras él estaba ausente, ella dejó de ver televisión secular y solo veía programas de 3ABN, Amazing Facts e It Is Written. También le pidió a Dios que hiciera lo que fuera necesario para salvar a su esposo. Pero, curiosamente, Carmelo había regresado con un fuerte deseo de involucrarse más con su familia y la iglesia, y al comenzar a ayudar a Tina en su ministerio de salud, notó que sus propias cargas se aligeraban al practicar las leyes de salud de Dios. Sin embargo, Dios tenía planes más grandes para Carmelo, Tina y su hija Anaya, y esos planes involucraban a 3ABN de una manera muy especial. Te contaré todo sobre eso en el próximo momento de misión de 3ABN. Bienvenidos de nuevo, estamos listos para continuar con la lección del martes. Bienvenidos de nuevo. Estamos listos para continuar con la lección del martes. Gracias. Muchas gracias, Pastor Johnny y Daniel. Qué gran lección. Me encanta lo práctico que es y cómo podemos llevarlo a nuestros corazones y vidas. Soy Jill Morricone. El martes el título es Bajo sus pies. Y para ser honesta, nuestro estudio completo para este tiempo se trata de los pies. No sé si hay alguien por ahí como yo, pero para mí me gusta ponerme los calcetines y zapatos y cubrir mis pies, punto pies. Eso es simplemente algo mío y tal vez algunas personas sean así, pero no estamos hablando de pies desde esa perspectiva. Esto se trata de lo que la palabra de Dios dice sobre los pies. Tenemos 7 conclusiones para ti sobre el papel de los pies en la palabra de Dios. Así que vamos. Tenemos mucho terreno que cubrir. Lección número 1. Los pies indican propiedad. Estamos viendo Génesis 13. Acompáñame a Génesis 13. Abraham poseía la tierra en la que caminaba. Génesis 13:16. Yo, Dios, estoy hablando. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra, de modo que si un hombre pudiera contar el polvo de la tierra, entonces tus descendientes podrían ser contados. Versículo 17. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la doy. La tierra donde él caminó. Dios le dio. Los israelitas poseían la tierra que caminaban. Deuteronomio 11:24. Cada lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto en Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será su territorio. En otras palabras, la tierra por la que caminaron, la poseyeron. ¿Recuerdas a los israelitas marchando alrededor de la ciudad de Jericó? Luego poseerían toda la tierra dentro de ella. Satanás reclamó la propiedad de la tierra que pisaba. Este texto es Job 1, 6 y 7. Hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de un lado a otro en la tierra, y de andar por ella. Ahora recuerden, en el jardín del Edén, Adán y Eva recibieron dominio sobre la tierra, no Satanás. Pero luego, en el capítulo 3 de Génesis, cuando pecaron, Satanás reclamó la propiedad o el dominio sobre este mundo. Pero, ¿realmente era dueño Satanás de la tierra que pisaba? Absolutamente no, porque vamos a eliminar el número 2. La propiedad también estaba conectada con la obediencia. Quitar 2. Los pies están conectados con la obediencia. Los israelitas no solo caminaron por la tierra, sino que también tuvieron que obedecer al Señor. Estamos en Josué 14. Josué, capítulo 14, versículo 9. Entonces Moisés juró ese día diciendo que ciertamente la tierra donde pusiste tus pies será tu herencia y la de tus hijos para siempre. ¿Por qué? Porque has seguido completamente al Señor mi Dios. En otras palabras, la tierra les pertenecía no solo porque la caminaban. Recuerda que la primera lección es que los pies indican propiedad, sino también porque seguían a Dios, porque caminaban en obediencia, porque los pies también están conectados con la obediencia. Esta es la razón por la que Satanás no poseía el mundo, porque nunca obedeció a Dios o después del pecado, nunca obedeció a Dios. La dirección de los pies también indica obediencia. Salmo 119, 59. Pensé en mis caminos y volví mis pies hacia tu testimonio.
Verás, podemos dirigir nuestros pies hacia la ley, hacia la palabra de Dios, y eso indica obediencia. Proverbios 4:27. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí nuevamente, los pies pueden dirigirse hacia Dios o alejarse de Él hacia el mal. Nuestros pies, nuestros caminos pueden influir en otras personas con obediencia. Hebreos 12:13. Haced sendas derechas para vuestros pies. Pies para que lo que es cojo no se disloque, sino que más bien sea sanado. En otras palabras, otras personas observan nuestras acciones, otras personas observan nuestro comportamiento, y eso tiene influencia en otras personas. Así que la primera enseñanza es que los pies indican pertenencia. La segunda es que los pies están conectados con la obediencia. La tercera, Dios es soberano sobre nuestros pies. En otras palabras, Él incluso pone un límite o control sobre nuestro pecado. Job 13. Job 13, versículo 27. Pones mis pies en el cepo y vigilas de cerca todos mis caminos. Pones un límite a las plantas de mis pies. En otras palabras, Dios es soberano y Él dice hasta aquí y no más allá. A veces pensamos, tal vez, ¿es Dios realmente vigilando el mundo? Pero sabes, si Dios no tuviera a los 4 ángeles deteniendo los vientos de conflicto, ¿puedes imaginar un mundo sin bondad, sin amabilidad? No amor, solo maldad, corrupción y pecado. Eso sería increíble. Así que Dios es soberano incluso sobre nuestros pies. Conclusión 4. Los pies indican devoción, adoración, alabanza y súplica. Tienes que conseguir las notas porque no vamos a leer todos estos versículos, pero vamos a ir rápidamente aquí. María se sentó a los pies de Jesús en devoción. Recuerda, Marta servía en la cocina. María se sentó a sus pies en devoción. Juan, en Apocalipsis capítulo 1, cayó a los pies de Jesús en adoración. Cuando vio a Jesús, se postró en adoración. El samaritano cayó a los pies de Jesús en alabanza. Eso está en Lucas capítulo 17. Fue sanado y regresó y glorificó a Dios y cayó a los pies de Jesús en alabanza. Jairo a los pies de Jesús en súplica. Eso está en el capítulo 8 de Lucas. Cuando suplicó a Jesús que viniera y sanara, cayó a los pies de Jesús y súplica. Número 5. Los pies indican fortaleza en Jesús. Sí, vamos a Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Dios nos da la fuerza para vencer. Él nos fortalece. El Señor Dios es mi fortaleza y hace mis pies como los de los ciervos y me hará caminar en mis alturas. Montañas, no tacones, montañas. Entonces Él fortalece mis pies, me permite caminar y correr, nos permite a ti y a mí vencer. Conclusión número 6. Esta es la que normalmente conocemos en la palabra de Dios. Los pies indican la proclamación del Evangelio. Isaías 52, versículo 7. Qué hermosos sobre los montes son los pies del que trae buenas noticias. Quien proclama la paz, quien trae buenas nuevas de buenas cosas, quien proclama la salvación, quien dice a Sión, tu Dios reina. Así que, ¿qué aprendemos aquí? Los pies son hermosos cuando proclamamos el Evangelio. Me encanta eso. Efesios 6:15 también habla de esto. Se supone que debemos calzar nuestros pies con la preparación del Evangelio de la paz. Los pies indican la proclamación del Evangelio. Nuestra conclusión final, número 7, es en realidad, si estás tomando notas, la misma que el número 1, y hay una razón para eso. Los pies indican propiedad. Vamos a regresar completamente al principio. Recuerden que hablamos sobre cómo Satanás tomó control en el jardín del Edén, o fue dado el control por Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Y luego Cristo compró eso de vuelta, por así decirlo, en la cruz. Y el príncipe de este mundo fue echado fuera. La victoria de Cristo nos permite a ti y a mí mantenernos victoriosos. Salmo 47, versículos. Salmo 46, 1, 2 y 3. Batid vuestras manos, pueblos todos. Gritad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor Altísimo es impresionante. Él es un gran rey sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones. ¿Dónde? Bajo nuestros pies.
Pero Dios es victorioso. Su reino gobernará para siempre. Dios sometió a Satanás y a nuestros enemigos y Él nos capacita. Nosotros seamos victoriosos. Podemos ser vencedores. En tiempos antiguos, los antiguos reyes pisoteaban a sus enemigos derrotados. El pueblo de Dios hace eso porque Él es victorioso. Romanos 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. Nuevamente, está hablando de la victoria que Dios logra. Y porque Él es victorioso, tú y yo también podemos ser victoriosos. Nuestra última escritura es Zacarías 14. Esto habla de que Cristo será finalmente victorioso. Zacarías 14, 4. En ese día, segunda venida, tercera venida con una nueva Jerusalén. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén hacia el este, y el monte de los olivos se partirá. Dos de este a oeste, creando un valle muy grande. La mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Salta al versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre uno. ¿Lo captaste? Jesús pone sus pies y todo bajo eso. Él es el Rey, victorioso sobre. Al final, Él será nuestro Rey conquistador. Y debido a que Él tiene la propiedad y porque ha logrado la victoria, tú y yo podemos tener victoria también. Amén. Amén. Gracias, Jill. Alabado sea Dios. Esta lección se titula Vino y Sangre y vamos a estar viendo el Salmo 75 y Mateo 26 y Apocalipsis 14, 9 al 12. Las alusiones aquí que estamos viendo son hija ilustrando la ira de Dios en el Salmo 75, versículo 8. Oh, por cierto, mi nombre es Pastor James Rafferty. Vemos en el Salmo 75, versículo 8, esta proclamación de la ira de Dios. El versículo 8 dice, porque en la mano del Señor hay una copa y el vino es rojo, está lleno de mezcla y Él derrama del mismo, pero los sedimentos de ella, todos los malvados de la tierra, los exprimirán y los beberán. Y la pregunta que se está haciendo es, ¿qué tienen que ver estos versículos con de lo que leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, donde habla sobre los impíos bebiendo del vino de la ira? Se derrama sin mezcla. ¿Y por qué dice aquí que beberán los sedimentos del vino de la copa? Bueno, si quieres entender esto en el contexto del plan de salvación, tenemos que ir a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 tenemos a Jesucristo comenzando a hacer lo último. Sacrificio por nosotros. Y ese sacrificio, por supuesto, fue que Él asumió la responsabilidad por nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros. Uno de los versículos favoritos de Shelley, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos ser la justicia de Dios en Él. ¿Y cómo sucedió eso exactamente? Bueno, al jardín, Jesucristo comenzó a sentir la separación de su Padre. Ahora, esto es increíble para que entendamos porque el Padre y el Hijo nunca habían estado separados son infinitos. Son eternos. Así que eso significa que desde la eternidad pasada han estado juntos. Así que ni siquiera podemos comprender por lo que Cristo estaba pasando en el jardín de Getsemaní. Lo que sí sabemos es que Cristo oró 3 veces para que este cáliz fuera tomado de él. En Mateo capítulo 26, versículo 39, él fue un poco más allá, cayó sobre su rostro, oró diciendo, oh mi Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, él fue otra vez la segunda vez y oró diciendo, oh Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso no fue el final. En el versículo 44, dejó a sus discípulos y se alejó de nuevo y oró la tercera vez, diciendo las mismas palabras, si es posible que esta copa pase de mí. Correcto. Así que cuando el Salmo 75, versículo 8 dice que hay una copa llena de mezcla y se derrama, y los sedimentos, eso significa el remanente del mundo malvado que lo hará. Beba se refiere a esta experiencia de Jesucristo. Jesucristo ya ha bebido la copa y ha bebido la copa por nosotros para que ninguno de nosotros, ninguno de los que creen en Jesucristo e incluso aquellos que tienen la posibilidad de creer en Jesucristo experimentarían lo que Él experimentó. Apocalipsis lo llama la segunda muerte. Ninguno de nosotros experimentaría lo que Él experimentó en esa separación del Padre, porque esa separación será para toda la humanidad, todos aquellos que han pecado y caído de la gloria de Dios. Sin Cristo y sin no reclamando su justicia, va a ser una separación eterna. Y esto es lo que Cristo experimentó, esto es lo que Él probó. Ahora vemos esto en varios lugares en los Salmos. No vamos a tener tiempo de revisar todos los Salmos, pero en Él. Y
lo que estamos a punto de leer, vamos a ver una correlación directa, una alusión, imaginería, simbolismo, como quieras llamarlo. Vamos a ver una conexión directa con las declaraciones proféticas de Apocalipsis, especialmente los mensajes de los 3 ángeles y ese mensaje del tercer ángel, la copa del vino de la ira de Dios. Salmo 77, 1-4. Y al comenzar aquí, solo quiero animarte a ti. Sería realmente bueno para ti tomar los salmos y leerlos como si Dios estuviera hablando sobre su propia experiencia en Jesucristo. Y cuando los leas de esa manera, vas a encontrar a lo que Cristo pasó que quizás nunca habrías percibido antes. Así que mientras leemos estos salmos, piensa en esto como lo que Cristo está experimentando en su vida, al menos emocionalmente, sino físicamente. Clamé a mi Dios, Salmo 77, versículo 1, con mi voz, aún a mi Dios con mi voz, y Él me escuchó. Verso 2, en el día de mi angustia busqué al Señor, mi alma corría en la noche y no cesaba, mi alma se rehusó a ser consolada, recordé a Dios y me angustié, me quejé y mi espíritu se abrumó, Selah, tú sostienes mis párpados abiertos, estoy tan angustiado que no puedo hablar. Ahora, piensa en esto, me acordé de Dios y me angustié. Sabes, normalmente recordamos a Dios y no nos angustiamos, pero esta es la experiencia de los malvados. Ellos recuerdan a Dios y eso les angustia porque no tienen esa relación, porque tienen esa separación con Dios. Y Jesucristo está probando eso, está tan angustiado que no puede hablar. En el jardín de Getsemaní apenas pudo hablar, estaba tan angustiado, estaba agobiado, el deseado de todas las gentes, página 685. La autora que Daniel mencionó, Ellen G. White, dice esto: al acercarse al jardín, los discípulos notaron el cambio que vino sobre su maestro. Nunca antes lo habían visto tan completamente triste y silencioso. El Salmo 69, versículo 20, el oprobio ha quebrantado mi corazón, estoy lleno de dolor, busqué quien se compadeciera, pero no hubo ninguno, y consoladores, y no los hallé. Hablamos sobre cómo él fue 3 veces y oró. 1, así que se alejó de los discípulos. Les estaba pidiendo a los discípulos que oraran con él, luego fue y oró, y luego regresó a los discípulos y ¿adivina qué encontró? Los encontró durmiendo. Estaban durmiendo en la vigilia más importante de la vida. Los discípulos estaban durmiendo y luego finalmente se compadeció de ellos y por supuesto eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Tener el siempre Espíritu de Cristo, compadecerse de los demás. Y así el Salmo 39 es el siguiente. Salmo 39, versículos 12 y 3. Nuevamente lee esto como si Cristo hablara de su propia experiencia. Escucha mi oración, oh Señor. Versículo 12 del Salmo 39. Presta oído a mi clamor, no guardes silencio ante mis lágrimas, porque soy un extraño contigo y un extranjero como lo fueron todos mis padres. Oh, perdóname para que recupere mis fuerzas antes de partir de aquí y no ser más. Ya no más. Esto es lo que Cristo está pensando. Esta es la emoción que está sintiendo. Siente que cuando entre en esa oscuridad, en esa tumba, no va a salir. No podía ver a través de las ventanas de la tumba. Isaías 88 continúa este mismo dilema. Versículo 1. Oh Señor, Dios de mi salvación, he clamado día y noche delante de ti. Versículo 2. Salmo 88. Que mi oración llegue ante ti, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma, versículo 3, Salmo 88, está llena de problemas. Mi vida se acerca a la tumba. Soy contado, versículo 4, con los que descienden al abismo. Soy como un hombre que no tiene fuerzas. Sí, así que ves, Jesucristo es contado como pecado por nosotros para que nosotros seamos contados como justicia para Él. Y esto es lo que los salmos están resaltando. Estas son las declaraciones proféticas. Este es el lenguaje o la imaginería profética de los salmos. Bien, Salmo 69, versos 1 al 4, hice 3 asteriscos en este. Este es realmente poderoso, especialmente el último verso. Vas a amar este último verso. Deja que hable a tu corazón del amor que Dios tiene por nosotros, porque, como ves, la ira de Dios no es algo que Dios quiera que experimentemos. Él la ha tomado sobre sí mismo para que no tengamos que experimentarla. Los únicos que van a experimentar la ira de Dios en su presencia serán aquellos que han rechazado el regalo. Concédenos en Jesucristo el regalo de la salvación en Jesús. Salmo 69, comenzando con el versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta mi alma. Me hundo profundamente. Me hundo en el lodo profundo donde no hay lugar para estar de pie. He llegado a aguas profundas donde las inundaciones me desbordan. Estoy cansado, versículo 3, de mi llanto. Mi garganta está seca. Mis ojos fallan mientras espero a mi Dios en la cruz. Jesucristo dijo, tengo sed. Versículo 4, los que me odian sin motivo son más que los cabellos de mi cabeza. Los que quieren destruirme, siendo mis enemigos injustamente, son poderosos. Entonces restauré lo que no quité. Hermosa imagen aquí de Jesucristo, ¿verdad? Él está
odiado por todos a su alrededor, está abrumado por la ira de Dios, el rechazo de su propio pueblo, pero sigue adelante, avanza a través de todo eso y restaura algo que no tomó lejos. Somos nosotros los que quitamos eso, ese acceso al árbol de la vida. Somos nosotros los que quitamos lo que Dios pretendía para nosotros. Pero Jesús vino a nuestro rescate. Vino como el pariente más cercano, quizás el segundo más cercano. Muy bien, mira nuestra última sesión sobre el primero más cercano, siendo, por supuesto, nuestro egoísmo. Él vino y tomó, Él restauró lo que fue quitado por nosotros por nuestra elección. Salmo 41, versículo 8. Una enfermedad maligna, dicen ellos, se adhiere fuertemente a Él, y ahora que yace, no se levantará más. Correcto, no esperaban que Él se levantara de esa tumba. Satanás no esperaba que Cristo se levantara de esa tumba. Pusieron una guardia de soldados alrededor de esa tumba, la sellaron. Nadie va a salir de esta tumba, nadie va a salir de esta tumba. Y así fue como se sintió. Eso fue lo que experimentó Isaías, Salmo 88, versículos 5 al 18. Hay más Isidro aquí para compartir, pero desde este es solo para estudiar al cerrar. Querrás mirar estos salmos de nuevo y ver cómo se relacionan con la experiencia que tuvo Cristo cuando estuvo en esta tierra. No solo lo físico, sino la experiencia emocional que él atravesó. Sí, están los salmos que dicen que fue perforado en sus manos y derrota, definitivamente hablando sobre su experiencia física. Pero en estos salmos vemos la lucha emocional que Cristo atravesó por nosotros. Porque seamos sinceros, el pecado trae tormento emocional y culpa a nuestro propio corazón y experiencia. Y a veces lo físico no se compara con lo emocional. Es por eso que tratamos de escapar hacia la adicción y las drogas, porque queremos huir de ese tumulto emocional. Cristo ha experimentado eso por cada uno de nosotros. Deja que Él tome el tuyo y te dé el regalo de la salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus hermosas lecciones. Mi nombre es Shelley Quinn y nuestra lección del jueves, para que tu salvación sea conocida. Todos los cristianos están llamados a dar a conocer la salvación del Señor a cada lengua, tribu y pueblo. Es un deber sagrado y nos fue encomendado por nuestro Salvador, Jesucristo. Conocemos la gran comisión, Mateo 28, versículos 19 y 20, donde dijo: Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Esto es nuestro privilegio compartir la esperanza. Es nuestro privilegio los pies que son hermosos en las montañas, pero nosotros estamos llamados a proclamar su amor, su misericordia y su juicio, y esto enfatiza en toda la escritura, enfatiza lo universal, alcance de la gracia de Dios a cada nación, lengua y tribu. Así que ahora vamos a trabajar en el Salmo 67, versículos 1 al 7. El Salmo 67, versículo 1 comienza y dice: Dios, ten misericordia de nosotros y bendícenos y haz que su rostro brille sobre nosotros. Selah. ¿Sabes qué significa esa palabra? S-E-A-H. Selah. Eso significa pausa. Medita en esto, reflexiona sobre ello. Él está diciendo que Dios hará brillar su rostro sobre nosotros a través del plan de salvación de Dios por gracia y justicia por fe en Cristo Jesús, mediante la demostración de un amor abnegado. Dios se hizo humano y murió en la cruz por nosotros. Para mí, Él se interpuso como nuestro sustituto, pagó nuestra pena, y cuando piensas de la humildad que tomó asumir nuestra carne para siempre, cuando realmente estudio esto, me hace quedar en santidad porque Él murió por nosotros mientras todavía éramos pecadores y nos atrae con su amor. Me encanta, no tienen que buscarlo porque vamos a quedarnos en el Salmo, pero Oseas 11, versículo 4. Me encanta esto. Dios está hablando. Los atraje con cuerdas de ternura, con lazos de amor, y fui para ellos como los que quitan el yugo de su cuello. Cuando Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, toma mi yugo.
está tomando, ya sabes, piensa en un elefante y una hormiga unidas por un yugo. Aquí está esta pequeña hormiga, aquí está el elefante. Si están unidos por un yugo, ¿quién está llevando la carga? Eso es lo que pasa. Él levanta nuestro yugo y luego dice, me incliné y los alimenté. En la lección voy a citar. En el plan de salvación, Dios ha provisto un camino para que los pecadores sean readmitidos a su presencia gloriosa, inmediata, sin ser destruidos por su gloria. Recuerda, dijo que nadie puede ver mi rostro y vivir, pero ahora, a través de la cruz de Cristo, esto permite que Dios haga brillar su rostro sobre nosotros. Así que continuemos con el Salmo 67. Dios sea misericordioso con nosotros, bendícenos, haz que su rostro brille sobre nosotros. Selah. Y luego el versículo 2 comienza con esto, que es una declaración de propósito. Haz que su para resplandecer sobre nosotros, que tu camino, Señor, sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Él hace brillar su rostro sobre nosotros para que podamos reflejar su naturaleza esencial de amor. Él brilla su rostro sobre nosotros para que podamos reflejar su carácter justo, esa luz, y te das cuenta. Mira, Él está trabajando en nosotros para querer hacer su buen propósito. Pero mira esto. Si miras el versículo 2, que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre toda la tierra. La razón de todas las bendiciones de Dios para ti, para mí, es que su salvación sea conocida entre todas las naciones. Mira, cuando estamos dando gracias y alabanzas a Dios, cuando estamos felices a sus bendiciones, su rostro sobre nosotros en medio del dolor. He visto a cristianos cuyo testimonio no podía brillar más que cuando estaban de luto, ¿sabes? Pero Dios nos bendice con su presencia y con su paz. Y no siempre es solo su provisión, pero Él, que podamos ser un testimonio y una luz al mundo y hacer de su casa una casa de oración. Esta es la tarea que se nos da hoy. Ahora continuemos rápidamente con el Salmo 67, versículo 3. Que los pueblos te alaben, oh Dios, mientras su nombre es conocido, mientras su amor es conocido en todas las naciones. Que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren y canten de júbilo, porque juzgarás a los pueblos como con justicia. El juicio está a favor. Si es por lo redimido, y él dijo, juzgarás al pueblo con rectitud, gobernarás las naciones en la tierra, que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Entonces la tierra dará su fruto. Nuestro propio Dios, nuestro Dios personal y cercano, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y todos los confines de la tierra lo temerán. Entonces, Salmo 67 captura bellamente el corazón de la misión de Dios. ¿No es así? Revela el propósito de sus bendiciones. Es que su salvación se conozca entre las naciones. Él llama a la adoración global del único Dios verdadero. Destaca su misericordia y su gracia, y que no está limitada a un solo grupo, sino que se extiende a toda la humanidad. Así que el salmista imagina un mundo donde cada nación reconozca la soberanía de Dios y lo adore. Así que pasemos rápidamente a Apocalipsis 14, porque cuando miramos Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, esto amplía la misión universal. Este es el mensaje de los 3 ángeles, la proclamación final del Evangelio a un mundo moribundo. Apocalipsis 14, 6 dice, entonces vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía él que lebendiges esser para predicar a no se habían en la tierra en nada nación, y en lengua, tribu y pueblo, en lebendios y tierra.
El Evangelio eterno es la base de los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles no pueden ser comprendidos por nadie que no se dé cuenta de su necesidad de un Salvador y la justicia, por la fe y la salvación por la gracia. Mira, la buena nueva que necesitamos predicar primero es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y una vez más va a cada nación. Y esto subraya la universalidad, el alcance global. Pero sin el conocimiento del Evangelio eterno, nadie puede entender cuando el primer ángel llama a adorar al Creador. ¿No entienden eso? Mira, el primer ángel nos está recordando nuestra responsabilidad, obedientes a nuestro Creador Dios que nos amó tanto que murió por nosotros. El segundo ángel nos advierte la caída de Babilonia y los sistemas falsos de adoración que alejan a las personas de la dependencia de Dios. El tercer ángel es una advertencia solemne de juicio y las consecuencias de adorar a la bestia y recibir sus marcas. Así que ves, estos mensajes nos están llamando a arrepentirnos, no es solo para el mundo, es para todos nosotros. Nos llama a una relación más profunda con el Señor y eso, Warrior Crown, quiero decir, ese es el corazón y la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día, ¿no es así? Los tres ángeles. Entonces, pasos prácticos muy rápidamente para cumplir la misión: testimonio personal, evangelismo corporativo, discipulado, misiones globales, pero la urgencia de la misión. Hace un llamado a que nos dediquemos a depender totalmente del Espíritu Santo, porque Dios no deja que hagamos esto solos. Nos dará poder para difundir su mensaje. Hola, muchas gracias. Han escuchado la voz de Shelley Quinn, el pastor James Rafferty, la hermana Jill Morricone y Daniel Perrin. Y ahora tenemos un poco de tiempo para que compartas un comentario final. Sí, sabes, cuando estamos en medio del caos y los mensajeros de Dios nos confrontan con nuestro pecado y nos dan un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de esperanza porque significa que Dios aún está rogándonos. Dios aún nos está llamando a Él. Así que no ignores ningún mensaje de arrepentimiento que escuches. Amén. Cuando hablamos del papel de los pies en la palabra de Dios, solo quiero animarte a que caigas a los pies de Jesús en devoción, en súplica, en ruego y en alabanza. Y cuando hacemos eso, entonces estamos capacitados para estar en victoria. Sabes, los apóstoles, los discípulos de Cristo no entendieron por lo que Él pasó, los sufrimientos que atravesó. Y cuando resucitó, se fue a caminar con dos discípulos a Emaús y luego regresó con el resto de los discípulos. Y en Lucas capítulo 24, versículo 49, los animó regresando a los profetas. Específicamente fue a Moisés, luego a los profetas y luego a los salmos para revelarles aquellas cosas relacionadas con él mismo. Así que lo que acabamos de recorrer en los salmos es probablemente algo similar a lo que Cristo pudo haber hecho con sus discípulos para animarlos. Oigan, he tomado todo esto sobre mí, toda la culpa, toda la vergüenza sobre mí, para que puedas tener la salvación que he logrado para ti. Amén. La lección dice que ingenieros en el MIT han creado un recubrimiento negro hecho de nanotubos y absorbe el 99.95% de toda la luz visible. Así que incluso la luz más brillante que brilla sobre ello es oscura. ¿Sabes? Hay capítulos oscuros en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios mantuvo la luz para sí mismo, no la dejaron avanzar e incluso en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia del Nuevo Testamento tiene un problema. Así que solo recuerda lo que Mateo 5:16 Jesús nos dijo: deja que tu luz brille delante de los hombres para que puedan glorificar el nombre de tu Padre en el cielo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Y tenía el Salmo 46. Recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza y es una ayuda presente en tiempos de problemas. También en el Salmo 46, versículo 10, sabes que puedes estar pasando por problemas y puedes recordar el Salmo 46:10. Quietos y sepan que yo soy Dios. Él es Dios. Él cuidará de ti. Él te ayudará a través de lo que estés pasando. Así que la próxima semana, ahora vamos a la lección número 10, sobre quienes ha llegado el fin. Vamos al Señor en oración para terminar este programa.
Nuestro amoroso Padre Celestial, te agradecemos mucho por las palabras que hemos escuchado, qué ánimo, qué esperanza tenemos en Jesús. Oramos para que nos ayudes a considerar estas cosas y a ponerlas en práctica confiando en ti. En el nombre de Jesús, amén.